artículo sobre novela histórica trabaja fundamentalmente en son novelas históricas del siglo XIX, novelas que van a construir sus representaciones, no solamente en términos de historia política, sino también se articula esa representación con con las novelas sentimentales o con las historias sentimentales. Entonces estarían articulándose dos órdenes de representación de la vida. Por un lado la vida pública, la vida política, y por otro lado la vida íntima sentimental. En ese marco que propone el mismo género, porque son novelas histórico-sentimentales del siglo XIX, lo que se intenta leer son representaciones de género. Se partió de una idea, de una a priori, de una hipótesis, podemos decir, en la que creía que iba a leer desplazamientos en las representaciones de las novelas histórico-sentimentales escritas por varones y respecto de las novelas histórico-sentimentales escritas por mujeres. En el corpus con el que... Y eso fue lo que me llevó a buscar novelas que fueran del siglo XIX, dijimos, que contaran una historia de amor en el marco de una historia política y que algunas fueran escritas por varones y otras por mujeres. Se trabajó con algunas novelas muy leídas, muy clásicas, podemos decir, para el canon de la literatura argentina, y otras realmente desconocidas. Si bien creo que es válida la salvedad que cuando nosotros hablamos de canon en la literatura argentina, hay la mujer, las escritoras, es difícil que formen parte de los programas de las cátedras de literatura argentina, sí pueden formar parte de cursos especiales, pero en realidad ya la novela escrita por la mujer se desplaza de lo que es el canon, a pesar de que sean conocidas, como en el caso, por ejemplo, de Juana Manuela Gorriti, que es una escritora reconocida en el campo de la literatura argentina. Entonces trabajamos, por ejemplo, con Amalia, de Mármol, un clásico, la novela Camilo Gorman, de Pelizot, que es totalmente desconocido. Él es un francés que vivió en Argentina. La novela se escribe originariamente en francés, después se traduce al español, y solamente los ejemplares que deben existir son los que están en la biblioteca y son de 1880. Se trabajó también formaron el corpus la novela Misterios del Plata, de Juana Manso, Lucía Miranda, de Rosa Guerra, y los dos tomos de Sueños y Realidades, de Juana Manuela Gorriti. En todas estas narraciones, justamente lo que se va a narrar es esto, una historia, o varias historias, en algunas de amor, en marcos políticos complejos. Lo primero hicimos varias periodizaciones. Por un lado, las novelas escritas por mujeres, las novelas escritas por hombres. Y por otro lado, periodizamos con otro corte respecto del mundo de referencia de la narración, entonces histórica. Entonces periodizamos o trabajamos por un lado las novelas que tomaban para su representación el rosismo, y por otro lado novelas que tomaban para su representación histórica una fecha, no la inmediatamente anterior a la fecha de publicación, o sea, iban más atrás del rosismo. Muchas de las narraciones de Gorriti van a la época de la independencia, y es ahí donde van a refigurar los sentidos sobre la patria, la nación, la nacionalidad, y también el rol de la mujer en ese contexto. Y la novela de guerra, Lucía Miranda, va a la época de la colonia, o sea, se desplazan mucho más atrás del rosismo, con lo que hay distintos imperativos o distintas urgencias histórico-políticas en la representación que se quiere construir. Y esto es uno de los ejes que nosotros advertimos y que necesitaba exponer en las conclusiones, y es que
el rosismo, o sea, la representación sobre el federalismo en el siglo XIX es tan fuerte, es tan determinante y es tan gravitante para el intelectual que ahí no se producen desplazamientos en la representación, en la escritura de las mujeres y en la escritura de los hombres. Tanto en las novelas de Manso, de Pellizzot, de Mármol, como en muchas de las novelas cortas o cuentos de Gorriti, que también hay un Camilo Borman, por ejemplo, de Gorriti, o El Guante Negro, hay una serie de relatos que no sé si llegan a ser novelas, pero sí son narraciones ficcionales sobre el rosismo. En todas la representación está asignada por el mismo imperativo político. Todos los escritores, estos escritores a los que podríamos situar en la primera generación de románticos en la literatura del Río de la Plata, son quienes asumen para sí el compromiso ético y político de narrar y a su vez construir una representación, nosotros le vamos a poner las comillas, de real, pero la necesidad de la escritura histórica está asignada por ese imperativo político que es de construir una verdad histórica. Y es la verdad histórica liberal que le lleva mucho tiempo tanto a la literatura como a la historia revisar, deconstruir, poner en tensión. Todas estas novelas van a esforzarse en construir la representación demoníaca del federalismo, de Rosas en particular, y de algunos personajes que ya serían casi íconos del federalismo, como Manuelita Rosas, Josefa Ezcurra, el mismo Rosa, Coutinho, que es el jefe de la Mazorca. En todas estas novelas y en los cuentos están estos personajes y construidos desde, nosotros podemos decir, la lógica sarmientina. Es el eje del mal, es la representación más acabada de la crueldad y de la barbarie. O sea, toda la barbarie política y todas las representaciones de los hombres y de las mujeres están signadas por la posición que ocupen respecto de ese enfrentamiento político. Las mujeres del unitarismo, las mujeres liberales, son puras, son blancas, por supuesto, hermosas, gráciles, inteligentes, fieles, y solamente se permiten transgredir los mandatos de género y de clase cuando es necesario salvar a su hombre, pero su hombre que está siendo perseguido por el tirano. Entonces es una transgresión que está destinada también a servir a la patria. Entonces no se lee como, en las novelas no se puede leer la representación de mujeres que resisten a los mandatos de género. Si ellas actúan transgrediendo los mandatos del género, es porque hay una necesidad política que es hacerle frente al tirano y a la tiranía, que a su vez, según la representación de estas novelas, no solamente estaría aniquilando, agrediendo la vida política, sino que a su vez, por las representaciones que las mismas novelas hacen, estaría minando las posibilidades de la familia. En casi todas las historias, la de Amalia es muy conocida, la de Camilo Borman, por más que no hayamos leído la novela de Pellizzot, es la historia que todos conocemos. Es la familia, es el amor que está aniquilado, que está cercenado por el accionar de la barbarie política del rosismo. Entre las perspectivas teóricas, nosotros trabajamos con una teoría de la cultura, una teoría del poder, pero me parece que para esta instancia, como justamente son representaciones de género, es importante mostrar cómo trabajamos respecto de la lectura de lo femenino. De tomar las teorías de género, nosotros dijimos no, porque hay que recortar desde lo femenino, porque justamente son novelas que van a construir representaciones de la mujer.
Entonces fuimos a los feminismos, pero fuimos a las digamos, a las bases teóricas de los feminismos, pero justamente desde las teorías críticas también a los feminismos, porque son aquellas que miran en el feminismo esquemas muy cerrados de representación de la mujer. O sea, el feminismo es tanto el imperativo político de actuar en orden a las políticas de género, a las reivindicaciones de lo femenino, que es como si todas las mujeres del mundo pudieran entrar en el mismo molde. Entonces trabajamos justamente desde las teorías que van a tensionar o que por lo menos van a poner en crisis ese molde para la mujer, que parece que lo único que estaría asignado es su condición de dominada. Entonces lo atravesamos con las teorías, con los estudios culturales, con las teorías postcoloniales. ¿Por qué? Porque consideramos que hay otras categorías que están atravesando las representaciones de los sujetos que están marcadas por posicionamientos histórico-políticos, por el lugar del mundo donde esa mujer vive, actúa, piensa, es, y está atravesado por guiones construidos, no solamente por su condición de mujer, sino también por su condición de mujer americana de una clase social determinada, con determinados condicionamientos sociopolíticos, culturales y históricos. Entonces, de ahí es donde nosotros pensamos que la matriz de los estudios culturales atravesaría o tensionaría el feminismo clásico, que piensa la mujer de clase media como el modelo, americana de clase media. Y cuando decimos americana no es latinoamericana, sino norteamericana. Entonces, desde ahí es donde leímos que uno puede leer en los guiones generizados matrices de subalternización, pero no solamente del género, sino que hay muchas subalternidades atravesadas, y hablar de la mujer en este lugar del mundo que es América Latina necesariamente nos lleva a atravesarla con otras coordenadas que están pensadas desde el género, pero también desde otros rasgos.